Buenas tardes, profesora. Somos alumnos de la Universidad Científica del Sur y el día de hoy vamos a hablar sobre el efecto de temperatura en la velocidad de la difusión, tema del informe de taller práctico número 3. Somos el grupo número 1 y pertenecemos a la carrera de la medicina en el primer ciclo. Pertenecemos a la sección 1R1. Bueno, los integrantes de este grupo son Maricelo Quije, Jimena Arnau, Catherine Ávila y el que les habla, Fernando Chumbitas. Ahora le daré el paso a mi compañera Catherine Ávila para que les explique y les introduzca sobre el tema. Gracias. Para saber qué es y en qué consiste la difusión, el cual es el tema que abarcaremos en este video, debemos recordar primero una de las funciones principales de la membrana plasmática, que es permitir el paso de sustancias a la célula y así haya un intercambio de materiales entre el medio extracelular y el medio intracelular. Ahora que sabemos eso, podemos empezar a hablar de la difusión. La difusión es un proceso en el cual un soluto se va a transportar de una zona de alta concentración a una de baja concentración por medio de la membrana, con el fin de que haya un equilibrio entre ambas regiones, el cual depende del movimiento térmico continuo de los solutos y se caracteriza por permitir solo el paso de moléculas de bajo peso, y lo realiza sin la necesidad de gastar energía. La finalidad de este pequeño video es poder transmitir y dar a conocer de manera didáctica una de las más asombrosas actividades que ocurre dentro de nuestro organismo. Y a lo largo de estos minutos podrás saber qué es la difusión simple. Se realizó el experimento colocando 3 vasos con iguales cantidades de agua en cada una de ellas. En el vaso 1 se colocó agua caliente, en el vaso 2 agua a temperatura ambiente y en el vaso 3 se colocó agua a temperatura fría. Como podemos observar en el video, se está colocando 5 gotas de colorante en el vaso número 1. Luego, se colocan 5 gotas de colorante en el vaso número 2. Y por último, se colocan también 5 gotas de colorante en el vaso número 3. Y sin haber transcurrido mucho tiempo, ya podemos observar cómo se disuelve mucho más rápido el colorante en el vaso número 1 a comparación de los otros 2 vasos. Sin duda, el colorante que más está tardando en disolverse es el del vaso 3. Esto pasa porque al aumentar la temperatura, aumenta el número de moléculas con una energía igual o mayor que la energía de activación, con lo que aumenta el número de choques entre moléculas. En otras palabras, se puede decir que la temperatura acelera el proceso de difusión. El efecto de la aceleración de la difusión, producido por un aumento de temperatura, sucede también en el cuerpo humano. Por ejemplo, existe un proceso llamado la desnaturalización de las proteínas, que se produce por un aumento de la temperatura, provocando que muchas de estas, que ayudan en el proceso de transportar sustancias a través de la membrana celular, no puedan funcionar correctamente. Por consecuencia de esto, la célula se quedaría sin los componentes necesarios, como son sus nutrientes, para su correcto desarrollo, ya que no habría proteínas que ayuden a transportarlas, como por ejemplo las proteínas que permiten la difusión facilitada. El efecto de la aceleración de la difusión, producido por un aumento de temperatura, sucede también en el cuerpo humano. Por ejemplo, existe un proceso llamado la desnaturalización de las proteínas, que se produce por un aumento de la temperatura, provocando que muchas de estas, que ayudan en el proceso de transportar sustancias a través de la membrana celular, no puedan funcionar correctamente. Por consecuencia de esto, la célula se quedaría sin los componentes necesarios, como son sus nutrientes, para su correcto desarrollo, ya que no habría proteínas que ayuden a transportarlas, como por ejemplo las proteínas que permiten la difusión facilitada. Y bueno, para finalizar, podemos concluir en que se ha observado que cuando se calienta un líquido, este tiende a aumentar su ritmo de actividad. Las corrientes de convección son un ejemplo de ello. En la difusión, partículas de solutos y solventes se mueven a través de la membrana. El tamaño de la partícula que pasa a través de la membrana depende del número y tamaño de las aberturas de la membrana. Muchos factores influyen en la velocidad en la cual la difusión se lleva a cabo, incluyendo el medio en el cual la sustancia se difunde, el tamaño de las moléculas en difusión, la temperatura de los materiales y la distancia que viajaron las moléculas entre colisiones. Y bueno, doy por finalizado este video. Espero que haya sido de su agrado, profesora. Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Nos despedimos. Muchísimas gracias.